El aire en el claro se volvió gélido. La acusación del cuarto Mizukage no era solo un malentendido, era una declaración de guerra. Sin embargo, Yagura no se movió de su posición en lo alto del risco. Con un gesto imperceptible, ordenó a los 4 Chunin de la niebla que lo escoltaban que atacaran. Eliminen a los intrusos, ordenó Yagura con una voz que sonaba demasiado joven para la autoridad que emanaba. Los Chunin se lanzaron al ataque con una coordinación letal. La reacción de los ninjas de Konoha fue instantánea. Kushina y Kakashi, reconociendo la amenaza, interceptaron a uno cada uno, mientras que Naruko, impulsada por su instinto de batalla, se adelantó para frenar a un tercero. El último Chunin, viendo una oportunidad, se dirigió velozmente hacia el grupo de los demás genin. Sasuke, Hinata, Menma y Mito. Naruko vs. El Chunin de la niebla Naruko, ahora vistiendo su nueva bata negra con bordes rojos, se movió con una agilidad que rozaba lo inhumano. El Chunin de la niebla lanzó una ráfaga de shurikens, pero Naruko los esquivó con un salto acrobático en el aire. Mientras descendía, lanzó una patada lateral cargada de fuerza bruta. El hombre, un veterano de muchas batallas, logró atrapar su pierna en el aire. Con un gruñido, giró sobre su propio eje y la lanzó con violencia hacia arriba. Mientras Naruko volaba, el ninja comenzó a trazar sellos de mano a una velocidad cegadora. Estilo de agua. Balas de agua. Varios proyectiles de agua a alta presión impactaron de lleno en el cuerpo de Naruko. El golpe habría destrozado las costillas de cualquier otro ninja, pero Naruko, gracias al vigor de su sangre y al chakra que hervía bajo su piel, absorbió el impacto. Cayó de pie, derrapando sobre el suelo húmedo, con una mirada depredadora. Sin darle tiempo a reaccionar, Naruko comenzó a correr en círculos alrededor del Chunin, creando un borrón negro y rojo. En un parpadeo, se adentró en su guardia. Con un movimiento bajo, barrió sus piernas con una patada circular y, antes de que el hombre tocara el suelo, Naruko le asestó un golpe demoledor en el centro del pecho. El impacto fue tan potente que el suelo se agrietó bajo el cuerpo del Chunin, enterrándolo parcialmente en la tierra. El hombre quedó inconsciente al instante, con la respiración cortada. Naruko se puso de pie, limpiándose un rastro de sangre de la comisura de la boca, y miró a su alrededor. Como era de esperarse de ninjas de clase mundial, Kakashi y Kushina ya habían terminado. Kakashi, con su Sharingan al descubierto, guardaba un kunai ensangrentado mientras su oponente yacía a sus pies, atrapado en un genjutsu mortal y herido de gravedad. Kushina, por su parte había inmovilizado al suyo con cadenas que emergían del suelo, dejándolo sin posibilidad de escape. Aquellos tontos Chunin de la niebla habían cometido el error de subestimar a ninjas cuyo nivel era comparable al de los propios Kages. El trabajo en equipo de los genin al girarse hacia sus compañeros, Naruko vio una escena que demostraba cuánto habían crecido. El cuarto Chunin estaba completamente derrotado. Mito lo mantenía sujeto con sus cadenas brillantes, mientras que el hombre presentaba quemaduras evidentes, probablemente cortesía de un ataque combinado de Sasuke y Menma. Sin embargo, el toque final vino de la persona menos esperada. Hinata, con una expresión de serenidad absoluta que contrastaba con la violencia de la situación, se acercó al ninja inmovilizado y clavó una aguja directamente en un punto de presión en su cuello. Casi al instante, el Chunin comenzó a convulsionar y a echar espuma por la boca. El veneno que Hinata había estado preparando después de su visita a la floristería de Ino era letalmente efectivo. Naruko observó a su amiga por un segundo. La rosa blanca de espinas envenenadas estaba floreciendo. Finalmente, todos los ojos se volvieron hacia arriba, hacia la figura solitaria que observaba desde el risco. Yagura Karatachi no parecía impresionado. Al contrario, sus ojos se entrecerraron con una curiosidad peligrosa mientras fijaba su vista especialmente en Naruko. El silencio que siguió a la derrota de los Chunin fue sepulcral. Yagura Karatachi permaneció inmóvil en la cima del risco, observando a los ninjas de Konoha con una mirada que mezclaba la frialdad táctica con una sabiduría que no correspondía a su apariencia infantil. Con una calma inquietante, decidió poner en marcha una estrategia arriesgada: la guerra psicológica. ¿Sabes? Nunca entendí por qué secretos tan importantes de las aldeas son tan fáciles de descubrir, aun cuando es un tema sensible, comenzó Yagura, su voz proyectándose con claridad sobre el claro. ¿Tú qué piensas de ello, Naruko Uzumaki? Naruko se tensó al oír su nombre completo. El Mizukage continuó, enumerando su linaje como si leyera un registro de defunciones. Hija de Minato Namikaze, el Hokage, y de Kushina Uzumaki, el abonero sangriento, es una pena lo que sufriste. Mira que es difícil convertirte en un demonio.
Las condiciones necesarias son tan extremas que, en la actualidad, solo existen otros dos como tú. Esa pobre niña en la aldea de las cascadas y el hijo menor del cuarto Kazekage. Ambos tienen más o menos tu misma edad. Es simplemente triste, ¿no lo creen? Bagura soltó la información como una carnada emocional, fingiendo una falsa empatía para desestabilizar el corazón de la chica. Para Naruko, aquellas palabras fueron un impacto devastador. Saber que no era la única, que había otros dos monstruos en el mundo, le provocó una mezcla caótica de alivio y una furia ciega. El sentimiento de ser un experimento social o una simple arma se volvió insoportable. Sasuke miró a Naruko con profunda incertidumbre. Sabía que esa información era una bomba de tiempo. Temía que la poca humanidad que ella intentaba retener se evaporara en ese instante. Al girarse hacia sus maestros, vio que Kushina tenía el rostro pálido y los puños apretados, mientras Kakashi ya había descubierto su Sharingan, preparándose para lo peor. Hinata, movida por su instinto protector, intentó acercarse a Naruko para poner una mano sobre su hombro y tranquilizarla. Pero se detuvo en seco. Un chakra rojo y burbujeante, denso como el plomo y caliente como la lava, comenzó a brotar de los poros de Naruko. El suelo bajo sus pies se agrietó y el aire se volvió pesado. El manto rojizo tomó forma rápidamente, manifestando una cola que azotaba el aire con violencia. Los ojos de Naruko ya no eran purpuras. Eran hendiduras verticales cargadas de un odio milenario. Bagura, viendo que su carnada había funcionado, saltó del risco. Cayó con gracia, aterrizando de pie sobre la superficie del lago. Alzó su bastón con el gancho y, con un movimiento circular, el agua comenzó a arremolinarse violentamente. Estilo de agua. Jutsu de los múltiples dragones de agua. Exclamó Yagura. Inmensas columnas de agua con forma de bestias emergieron del lago, rugiendo mientras descendían hacia el grupo. ¡Cuidado! Gritó Kakashi, realizando sellos a toda velocidad. Estilo de tierra. Muro de tierra. Una enorme pared con cabezas de perro emergió para frenar el impacto, pero la potencia de los dragones de Yagura era tal que el muro comenzó a desmoronarse bajo la presión hidráulica. ¡Salten!, ordenó Kushina, tirando de Menma y Mito hacia un costado. Todos se dispersaron justo antes de que el muro colapsara en un estruendo de lodo y agua. Desde el centro del lago, la voz de Yagura resonó con la autoridad de un soberano. No podrán ganarle al ninja más fuerte de la nación del agua. Ríndanse y entreguen el pergamino antes de que este lago se convierta en su tumba. Yagura no dio tregua. Con un movimiento fluido de su bastón, disparó chorros de agua a presión que obligaron a los ninjas de Konoha a dispersarse, dividiendo su formación. Naruko, impulsada por el odio del manto rojo, rugió e intentó abalanzarse directamente sobre el Mizukage, pero un remolino masivo emergió del lago, atrapándola y lanzándola con una fuerza devastadora contra el bosque. El impacto fue tan violento que atravesó varios árboles antes de detenerse. Kushina, viendo a su hija volar por los aires, desenvainó su katana con furia. Kakashi, ahora. Gritó mientras corría sobre la superficie del agua. Kakashi la apoyó realizando sellos rápidos. Estilo de agua. Balas de agua. Sin embargo, algo imposible sucedió. Las balas de agua, al acercarse a Yagura, se detuvieron en seco en el aire y giraron 180 grados, dirigiéndose contra Kushina. La pelirroja tuvo que realizar una maniobra acrobática, saltando sobre los proyectiles para regresar a su posición original junto a Kakashi. ¿Pero qué es lo que está haciendo?, preguntó Kushina con incredulidad, jadeando. Al parecer, puede controlar cualquier masa de agua con ese bastón, respondió Kakashi, con el Sharingan girando frenéticamente. El bastón energiza el agua en el área con su chakra, dándole un dominio total del terreno. No tuvieron tiempo para más análisis. Una bala de agua gigante se dirigía ahora hacia Sasuke e Hinata, quienes estaban recuperando el aliento. Kakashi se movió a máxima velocidad, interponiéndose entre sus alumnos y el ataque. Estilo de tierra. Muro de tierra. Rugió, golpeando el suelo. El muro emergió, pero la presión del agua de Yagura era de nivel Kage. El muro se despedazó y Kakashi recibió el impacto de lleno para proteger a los chicos. El golpe lo mandó a volar por encima de los genin, atravesando un árbol y quedando inconsciente al instante. Kakashi-sensei. Gritaron Sasuke e Hinata al unísono, horrorizados. Viendo la oportunidad, Yagura se preparó para rematarlos, pero Kushina finalmente liberó su as bajo la manga. Las cadenas de sellado de diamantina. 12 cadenas doradas con puntas de flecha surgieron de su espalda, frenando el ataque del Mizukage. Reagrúpense conmigo, ahora. Ordenó Kushina con autoridad. En ese momento, Naruko emergió de los escombros del bosque.
El chakra rojo ahora formaba dos colas y su presencia era mucho más salvaje. Kusina supo que no podía detener a Naruko en ese estado sin ponerla en riesgo, así que decidió usarla como punta de lanza, apoyándola con sus cadenas. Yagura, gracias a la humedad del aire que percibía con su bastón, esquivaba a Naruko y las cadenas con una gracia casi insultante. Bloqueó 4 cadenas desde arriba con escudos de agua y saltó para evitar 2 que venían desde el suelo. Estaba tan concentrado en contar las 12 cadenas de Kusina que no vio venir la 13ª. Una cadena dorada le hizo un corte profundo en la mejilla. Yagura retrocedió, sorprendido. Esa cadena no era de la mujer. Mito estaba de pie junto a su madre, con sus propias cadenas desplegadas. Yagura, enfurecido por haber sido herido por una niña, bajó la guardia un segundo frente a Naruko. La Jinchuriki de Konoha le asestó un golpe brutal que Yagura bloqueó milagrosamente con su bastón, pero el arma no resistió más y se rompió en pedazos. El Mizukage salió volando hacia atrás, donde fue recibido por una inmensa bola de fuego de Sasuke. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Yagura salió de las llamas con quemaduras leves, pero antes de que pudiera estabilizarse, varias agujas se clavaron en sus brazos. El veneno paralizante de Hinata comenzó a actuar de inmediato, entumeciendo sus músculos. Mizukage, esto no tiene que ser así, intentó dialogar Kusina, viendo a Yagura herido. Nosotros solo recuperamos lo que es nuestro. Cállate. No escucharé mentiras de Konoha, escutió Yagura con odio. Además, esto aún no ha terminado. De repente, un chakra oscuro y burbujeante rodeó a Yagura. Su piel comenzó a pelarse y su sangre se mezcló con el manto, tomando una apariencia viscosa y oscura de color granate. El cuarto Mizukage había entrado en la versión 2 del manto del Jinchuriki, transformándose en una bestia miniatura de 3 colas. El poder que emanaba ahora era suficiente para hacer temblar a todo el bosque. El manto de color granate oscuro que cubría a Yagura borró cualquier rastro de su apariencia humana, dejando solo una silueta de músculo y sangre hecha de chakra puro. Pero lo más aterrador no fue su aspecto, sino su voz, que resonó clara y autoritaria, a pesar de estar distorsionada por el rugido de la bestia. Ahora no podrán hacerme nada, ninjas de la hoja, sentenció Yagura. La revelación cayó como una losa sobre los presentes. El Mizukage era un Jinchuriki perfecto, capaz de mantener la consciencia incluso en la versión 2. Naruko, envuelta en su propio manto rojo, sintió por primera vez la abismal diferencia entre usar el chakra del Kibi y dominarlo. De pronto, la atmósfera se volvió densa y opresiva. Yagura comenzó a expulsar pequeñas esferas de energía roja, chakra positivo, y azul, chakra negativo. Las esferas se arremolinaron, fusionándose en una esfera negra violácea que vibraba con una potencia inestable. La Vigdama. Con un movimiento macabro, Yagura la comprimió y la tragó, su pecho hinchándose de forma antinatural. Todos atrás de mí. Rugió Kusina, reconociendo el ataque. Utilizando sus últimas reservas de energía, Kusina atrajo a todos los genin hacia ella con sus cadenas. Entrelazó las 12 puntas de diamantina frente a ellos, creando un círculo que manifestó una barrera esférica dorada y traslúcida. Un instante después, Yagura disparó un rayo blanco devastador. El impacto fue apocalíptico. El bosque a su alrededor simplemente dejó de existir, convertido en cenizas y astillas. Cuando el polvo se asentó, la barrera de Kusina se fragmentó como cristal y ella cayó de rodillas, con la respiración entrecortada y casi sin chakra. Menma y Mito se lanzaron sobre su madre, abrazándola con desesperación y terror. ¡Maldito! El grito de Naruko no fue humano. Su chakra explotó, manifestando una tercera cola. En un arranque de furia, se lanzó contra Yagura. Naruko lanzó un golpe cargado de odio hacia el rostro del Mizukage, pero a este no pareció afectarle. Yagura le devolvió un puñetazo que habría mandado a Naruko al otro lado del país si no fuera porque la atrapó de la pierna con una de sus colas de coral. La hizo girar como un aspa y la estrelló contra el risco, colapsando la estructura de piedra por completo. Sin embargo, los otros genin no se quedaron de brazos cruzados. Menma, aprovechando la distracción, se lanzó por el flanco. Rasengan. Gritó, impactando la esfera en el costado de Yagura. El Mizukage retrocedió, pero su piel de chakra era demasiado densa. Antes de que pudiera contraatacar, las cadenas doradas de Mito lo ataron y lo tiraron hacia atrás, donde una figura roja lo esperaba. Naruko, tras observar la técnica de su padre y hermanos tantas veces, había imitado el movimiento. Con el chakra del Kibi, creó un Rasengan inestable, oscuro y mucho más potente que el original. ¡Bum! El impacto enterró a Yagura en el lodo. Ahora, Mito. Gritó Menma.
Mito apareció por detrás con un tercer Rasengan, impulsando a Yagura hacia el cielo, donde Sasuke lo recibió con un gran dragón de fuego. Pero el Mizukage, harto de ser humillado por niños, deformó su cuerpo en el aire. Sus colas se extendieron como látigos, golpeando a los tres genin al mismo tiempo y arrojándolos brutalmente cerca de su madre. Yagura cayó de pie sobre el lago, su silueta temblando por la rabia. Lanzó un rugido que desgarró los cielos y su chakra se expandió masivamente. La figura de tres colas creció y creció hasta que, frente a los ojos horrorizados de los ninjas de Konoha, el Zambi, tres colas, apareció en su forma completa. Una tortuga colosal con caparazón de espinas que cubría todo el horizonte. La presencia del Zambi era aplastante. El aire vibraba con una frecuencia que entumecía los huesos de los genin. Era el mismo terror que había paralizado a Konoha años atrás, pero esta vez, ellos estaban en la primera línea. Kushina y Kakashi estaban fuera de combate, y Naruto estaba al borde del abismo. Su piel comenzaba a desprenderse en jirones, mezclándose con el chakra hirviente en una masa oscura y sangrienta. La versión 2 estaba reclamándola. Justo antes de que el instinto animal la consumiera, Hinata se lanzó sobre ella. Con una fuerza que nadie esperaba de la tímida Iga, agarró a Naruto por los hombros y le propinó una bofetada que resonó en todo el claro. «No pierdas el control ahora, Naruto», gritó Hinata, con lágrimas en los ojos pero voz firme. «Te necesitamos. Sé que puedes hacer esto, tenemos que encontrar una manera de salvarnos. Por favor». Hinata se detuvo, viendo cómo el Zambi cargaba una Big-Dama colosal frente a ellos. Era el fin. La Iga cayó de rodillas, sollozando, aún aferrada a la chaqueta de su amiga. Mito, herida y exhausta, quemó hasta la última gota de su reserva de energía para manifestar 10 cadenas de diamantina. Quería replicar la barrera de su madre, pero sabía que era una imitación débil. Naruto, volviendo en sí por un instante, colocó una mano sobre el hombro de Mito. Un calor extraño y reconfortante fluyó hacia la pelirroja. Naruto no le entregó el chakra corrosivo del Kibi, sino su propia energía vital, pura y masiva. La barrera brilló con una intensidad cegadora justo cuando el Zambi disparó. La explosión fue absoluta. La tierra desapareció, el agua se evaporó y el sonido fue reemplazado por un zumbido eterno. Cuando el humo se disipó, la barrera se fragmentó. Mito cayó inconsciente por una insuficiencia de chakra crítica, pero todos estaban vivos. Naruto acarició suavemente el cabello de su hermana por última vez antes de levantarse. Sus ojos eran ahora completamente rojos. El manto se volvió oscuro, viscoso y denso. Sin decir una palabra, entró por completo en la fase 2. Los que aún quedaban conscientes vieron lo imposible antes de desmayarse. Naruto saltó kilómetros hacia el cielo y descargó un golpe de martillo en la cabeza de la tortuga gigante, estrellándola contra el suelo con una fuerza que sacudió los cimientos de la frontera. El sol comenzaba a teñir el horizonte de naranja cuando el silencio regresó. Naruto no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba de pie, pero apenas podía procesar la realidad. Habían luchado toda la noche, incluso después de que ambos Jinchuriki regresaran a sus formas humanas por el agotamiento de sus bestias. Frente a ella, Yagura estaba de rodillas. Tenía 3 cicatrices profundas que cruzaban su ojo, marcas de garras animales, y su cuerpo estaba cubierto de barro y sangre. Naruto estaba en peor estado. Quemaduras químicas por todo el cuerpo causadas por el chakra del Kibi, su brazo derecho colgando en un ángulo antinatural tras romperse hacía horas, y media cara empapada en sangre por una herida craneal. Sus órganos internos gritaban de dolor, pero se negaba a caer. 3 ninjas de la niebla aparecieron de entre los árboles. Al ver a su Mizukage herido, uno desenvainó su espada para matar a Naruto. «Detente», ordenó Yagura, su voz débil pero imperiosa. El ninja se congeló. Todo esto fue un malentendido. Lleven a todos los ninjas de la hoja al hospital de Kiri de inmediato. Traten sus heridas con la mayor prioridad. Yagura no apartaba la vista de Naruto, la niña que casi lo derrota. Naruto, sintiendo que la amenaza había cesado por fin, dejó que sus ojos se cerraran y se desplomó inconsciente. ¿Por qué curarlos, Mizukage-sama?, preguntó uno de sus subordinados, confundido. Nos atacaron. Porque en esta pelea descubrí la verdad, murmuró Yagura, siendo ayudado a levantarse. Ambos fuimos engañados. En su mente, Yagura sentía que algo se había roto. La pelea contra aquella demonio había sido tan intensa que el impacto constante de chakra y dolor lo había despertado del genjutsu en el que un hombre con un Sharingan lo mantenía cautivo. Ese Uchiha, pensó con rabia. Tengo mucho que arreglar, empezando por detener esta estúpida caza de líneas de sangre.